Hola, soy Laura Naranjo y esto es Oh Happy Day. He creado este espacio con la intención de animarte, potenciarte, darte seguridad y valor, con cortos pero poderosos mensajes para llenarte de motivos y vivir con alegría, gratitud y amor. Te doy la bienvenida y disfruta. Oh Happy Day. Oh Happy Day. Enfócate y supera la procrastinación. Bienvenidos nuevamente a este episodio de Oh Happy Day. Me siento muy contenta de estar aquí de nuevo en este podcast maravilloso. Bueno, hoy tenemos un tema increíble que tiene que ver con la procrastinación, un término que muy probablemente muchos de ustedes, y voy a empezar a hablar a ti directamente, tal vez tú has sufrido de eso. Yo tengo que levantar mi mano, por supuesto que también he sido víctima de eso. ¿Y por qué quiero decir que he sido víctima de eso? Porque, y lo primero que quiero que tengas en cuenta con el tema de la procrastinación es que no es nada divertido, no es nada cool y no es algo que esté de moda, ¿ok? Eso es lo primero que quiero que tengas en cuenta, no tiene nada que ver con eso. Por otro lado, sí es un muy mal hábito, es una alerta muy grande con respecto a lo que puede estar pasando en tu vida y en tu salud mental. Y hay algo muy interesante con respecto a la procrastinación también. Te puede estar dando ciertos indicios de algo que tal vez ya no vale más la pena en tu vida, tal vez algún ciclo que necesitas cerrar, tal vez tu alma creativa está hablando. Así que hoy vamos a hablar de todo esto para que puedas entender un poco más qué es la procrastinación. Pero entonces vamos a empezar por el principio. ¿Qué es procrastinar? Es empezar a apartarse un poco de la meta de esas acciones que tenemos que hacer. Las empezamos a aplazar poco a poco hasta que se nos empieza a convertir en un hábito, un muy mal hábito, como te lo dije en un principio. Y empieza a hacer unas pequeñas metas. Realmente no es como que tengo que entregar un proyecto a final de mes y entonces simplemente decido un día no hacerlo. No. Son pequeñas distracciones que nos van alejando de las pequeñas metas que tenemos que hacer a diario. Y aquí es donde quiero que me empieces a poner atención, porque es ahí en tu rutina diaria en donde está el secreto de por qué rayos estás procrastinando. Entonces, como te lo dije en un principio, puede ser un desánimo porque realmente no quieres saber nada de eso. Puede ser que realmente te estás divirtiendo más haciendo otra cosa y eso tiene que ver con un poco con la irresponsabilidad. O realmente puede ser que te estés enfrentando a un temor. ¿Y cómo así, Laura? ¿Cómo así que a un temor? Sí, resulta que la procrastinación y el temor al miedo, a la crítica, al fracaso, están totalmente relacionados. Porque imagínate, pongámonos a pensar en un tema laboral. Tú tienes esta meta a final de mes o a final de año. Entonces te dicen, no sé, tienes que duplicar tus ventas, tienes que entregar un gran proyecto, tienes que pasar un gran plan, X. Claro, cuando a ti te ponen esa meta es como te dan un montón de emociones, ¿no? Te emocionas un montón, por supuesto, de alegría, luego te puede dar un poquito de terror y de miedo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Pero si lo logro voy a tener todos estos incentivos, o sea, un cóctel de emociones en tu ser. Conforme va llegando la fecha, si no tienes orden, te empiezas a abrumar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes una meta muy grande? Es importante cortarla en pequeños pasos. Sí, esa es una forma de combatir la procrastinación si estamos hablando de un tema de irresponsabilidad o un mal hábito por falta de disciplina. Pero ¿qué pasa si volvemos a retomar el tema del temor al fracaso, el temor a la crítica o simplemente el miedo a cometer una acción o hacerla? Resulta que en tu mente o en tu cerebro empiezan a existir ciertos disparadores distractores. ¿Por qué? Porque no quieres enfrentar ese miedo, no quieres enfrentar ese fracaso. Entonces, simplemente, haz de cuenta que tienes un miquito ahí en tu cabeza y te dice, hey,
vamos a hacer tal cosa, te voy a distraer con esto, vamos a tomar tintico, vamos a hacer esta llamada, busca tal cosa en internet, algo que te empiece a generar un placer, una satisfacción inmediata, olvidándote por completo de esa gran meta que te va a llevar muy probablemente a tu victoria, pero muy probablemente a tu fracaso, a tu mayor miedo. Y realmente cuando hablo de fracaso es simplemente algo como ficticio, porque tal cosa no es como que exista de a mucho. Pero entonces, ¿qué sucede? Resulta que a final del mes tú presentas tu proyecto y te lo critican, te lo juzgan, te dicen, eso no sirve para nada. Tú siempre vas a empezar a tomar decisiones que te eviten volver a sentir ese dolor. Y eso es un gran índice de que realmente vas a empezar a procrastinar cualquier meta a la que te vas a enfrentar en un futuro. Entonces, para mí es muy importante que empieces a tener eso claro. Obviamente, aquí vamos a hablar de ciertas técnicas como la que te estaba contando ahorita para poder enfrentar ese fracaso y poder tener victoria en todo lo que hagas en tu vida, tanto en el trabajo como en tu vida personal. Y aquí hay un punto importante, porque en tu vida personal o en la vida personal de cada uno de nosotros es cuando más vemos la procrastinación a flor de piel. A principio de año nos ponemos estas metas como que vamos a ir al gimnasio todos los días, vamos a bajar 20, 30, 40, 50 kilos o solamente 2 kilos o lo que sea, vamos a aprender 1 o 2 idiomas, vamos a hacer un montón de actividades. Y resulta que conforme van llegando los días o van pasando los días nos empezamos a desanimar. Es más, hay una estadística que la he estudiado muy bien porque es algo que hago año a año, principio de año, cuando doy un taller acerca de cómo planear nuestro año para que sea un año exitoso, sin dolor y más bien viendo victorias todos los días. Necesitamos algo que es muy importante, la verdad absoluta en donde estamos parados o sentados. ¿Sabes? Como que no va a haber magia. En cambio, lo que sí va a pasar es que si cada día tomas una pequeña acción, vas a ver todos los días un gran resultado, como un efecto boomerang. Pero si empiezas y te involucras en esta estadística en la que dice que antes de que se acaben los primeros 20 días del mes de enero, que es el primer mes del año, ya más del 90% de las personas han renunciado a sus metas. ¿Por qué? Porque simplemente no lo hicieron en la semana 1, 2 y 3. Y ya creen que no van a poder compensar en el resto de los 11 meses del año. Por eso digo que es súper importante que nos sentemos y nos paremos en nuestra realidad, entendiendo qué es lo que más se nos dificulta. Otro punto importante para poder batallar contra la procrastinación es la contabilidad, digámoslo así, rendir cuentas a otras personas, tu pareja, de pronto tus padres si son cercanos a ti, un amigo, una persona cercana, un mentor, alguien a quien tú le puedas estar rindiendo cuentas. Voy a hacer esto en este mes, voy a hacer esto en estas 2 semanas. Tú te vas a sentir como un poquito con presión, pero positiva, porque vas a empezar a ver los pasos, vas a empezar a ver realmente qué es lo que está sucediendo. Cuando una persona quiere dejar de fumar, empieza a pensar en todo lo negativo. ¿Por qué? Porque este vicio le empieza a generar una satisfacción instantánea. Estoy estresado, fumo, me relajo. Pero en cambio, cuando tú empiezas a pensar, yo no es que quiera dejar de fumar porque es malo, sino que me va a producir una satisfacción a largo plazo, empiezas a entender un poco más que empiezas a hacer las cosas por el largo plazo. Sin embargo, puedes procrastinar a esta meta porque ya no estás sintiendo esta satisfacción a corto plazo. Entonces, aquí va mi tip número 3. Tienes que empezar a ponerte ciertos premios, digámoslo así, para que tú empieces a sentir una motivación a corto plazo en los planes, proyectos, deseos o metas que quieres para poder combatir la procrastinación. Para concluir este episodio sobre la procrastinación, te quiero dejar un punto muy importante que estoy segurísima que te va a ayudar mucho a combatirla y tiene que ver con el cambio de perspectiva que tienes con respecto a la meta. Ahora, si bien ya hemos hablado sobre enfrentar tus miedos, sobre todo el miedo al fracaso, a la crítica, a que te juzguen y bueno, y todos estos otros
temores que solo están en tu cabeza, por supuesto. También la indisciplina de pronto, la irresponsabilidad, que de pronto te distraigas haciendo cosas que te dan mayor satisfacción en vez de estar pensando en aquella satisfacción que vas a poder tener a largo plazo. Entonces ya estábamos hablando de algunos tips para empezar a tener también estos regalitos a corto plazo. También es importante que sepas tener un orden, sí, toda una organización con respecto a las tareas que tienes que hacer. Pero aquí hay algo muy importante y tiene que ver con el cambio de perspectiva. Si bien una meta, un reto, algo que tú quieras hacer te va a enfrentar a salirte de una zona de confort y eso te va a empezar a generar muchas angustias o emociones que te van a retar a llegar a un lugar que no conoces, es importante siempre, vuelvo y lo digo, saber en dónde estás para saber a dónde quieres llegar. Cuando cambias la perspectiva y en vez de decir, oh, esto va a ser muy difícil, oh, esto me está incomodando, esto no me está gustando, piensa en los beneficios que vas a tener. Piensa en rodearte de personas, como lo estaba diciendo ahorita más temprano, con respecto a tener personas a quien les rindas cuentas. Piensa también no solamente en los beneficios, sino también mírate y obsérvate en la victoria, en cómo te vas a sentir cuando llegues a tener esa recompensa. La procrastinación, vuelvo y lo digo, no es algo que esté de moda, no es algo divertido, no es algo que sea normal, por favor, no lo normalicemos. Es algo que si bien puede estar escondiendo un temor, un problema, una situación mental, emocional en tu vida, también te puede estar llevando a incomodarte, a que tal vez ya no debes estar en esa zona de confort, sino ponerte nuevas metas y nuevos retos e incomodarte y llevarte a esos lugares donde tienes que estirarte y lograr mejores y nuevos objetivos. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Oh Happy Day. Nos vemos y nos escuchamos en uno próximamente. Chao.